¿Qué tal? El día de ayer culminó en Manama, la capital de Bahrein, el evento organizado por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, sobre el plan económico que en su concepción de un eventual proceso de paz entre palestinos e israelíes precedería a un acuerdo político que se basaría en una propuesta formulada por el gobierno de los Estados Unidos. Los palestinos decidieron no asistir básicamente porque las acciones del gobierno norteamericano ya prejuzgaron para todo efecto práctico cuál debería ser el contorno de esa propuesta. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ya, reconoció la anexión de Jerusalén y las alturas del Golán por parte de Israel, contraviniendo normas de derecho internacional que los consideran territorios ocupados. De hecho, a propósito del término, los informes sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hasta el año 2016 llamaban a Gaza, Jerusalén Oriental, Cisjordania y las alturas del Golán territorios ocupados, como establecen diversas normas de Naciones Unidas desde 1967. A partir del año 2017, esos informes hablan de estos lugares por su nombre sin utilizar el término territorios ocupados. Entonces Estados Unidos se pone al margen del derecho internacional en esta materia y al margen de la posición que sucesivos gobiernos norteamericanos habían tenido hasta 2016. Además, el embajador norteamericano en Israel, David Friedman, ya dijo que, según su criterio, Israel tendría derecho a anexar parte de los territorios ocupados, parte de Cisjordania fundamentalmente, lo cual nuevamente no se atiene a lo que establecen las normas de Naciones Unidas. Pero además este pronunciamiento se produce luego de que el primer ministro israelí dijera que en caso de ganar las elecciones que se realizarán en septiembre próximo en su país, anexaría parte de los territorios palestinos ocupados. O sea, en otras palabras, esto es una acción en tándem de decisión norteamericana que claramente fue consultada con Israel, pero de la cual se excluyó toda consulta con la parte palestina. Por no mencionar el hecho de que el gobierno de Donald Trump, revirtiendo la posición de los gobiernos que lo precedieron, desde George W. Bush en adelante, no habla ya de una solución de dos estados, que implicaría que los palestinos tengan derecho a un estado propio que coexista con el estado judío de Israel. Entonces, no es el caso que, si bien no se ha presentado lo que sería la propuesta de solución política del gobierno norteamericano, no es el caso que no tengamos razones para pensar que esta implicaría lo que los palestinos denominan un acto de rendición. Tanto es así que el representante israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, publicó un artículo en el diario New York Times bajo el título, y es textual, no estoy exagerando, ¿cuál es el problema con que los palestinos se rindan? ¿No? Como formulado como pregunta. Ahora bien, aunque no se ha hecho pública todavía la parte política del plan de Kushner, ya se hizo pública la parte económica. Y Kushner habla en este plan de una ayuda económica de $50.000 millones, la mitad de la cual iría a los territorios palestinos ocupados. El resto iría a países vecinos. En primer lugar, habría que aclarar que este no es dinero comprometido por ninguno de los asistentes. Es un proyecto, sobre la base del cual se intentaría recaudar dinero de diversas fuentes más adelante, incluyendo inversión privada. Pero en el caso del gobierno norteamericano es presumible que básicamente no cubra con una parte sustantiva de estos aportes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, como ya indicamos, ha cortado toda la ayuda económica a la población palestina en territorios ocupados, y de hecho no es el único caso. Ha cortado también la ayuda económica a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, por razones migratorias. No queda claro quién pondría el dinero, pero en todo caso a los palestinos le tocaría un total de $25.000 millones en 10 años. Y aquí no se habla
de ocupación. Nuevamente la palabra está ausente. El problema, sin embargo, es que si lo que se quiere es mejorar la situación económica de los palestinos, la ocupación y su cese son la clave para eso. Por ejemplo, el Banco Mundial publicó el año 2013 un informe titulado West Bank and Gaza, Area C and the Future of the Palestinian Economy. O sea, Cisjordania y Gaza, el área C y el futuro de la economía palestina. El área C es un área bajo control israelí en Cisjordania ocupada, que a diferencia de otras áreas que están bajo control administrativo palestino, está bajo control exclusivo de Israel. Según el reporte del Banco Mundial, cuyo título acabo de mencionar, del año 2003, si Israel levantara las restricciones de acceso a esos territorios, al área C, 60% aproximadamente de Cisjordania, y acceso a la economía, a los recursos que contiene esta área, la economía palestina podría añadir a su producto un valor equivalente a 3.400 millones de dólares anuales. Multiplíquenlo por 10 años y solo por esa vía los palestinos obtendrían más recursos que a través del plan de Kushner. Plan que, como acabo de decir, no tiene todavía financiamiento. Entonces, nuevamente, el tema fundamental es poner fin a la ocupación. Si al retorno del área C a control palestino se le añadiera, por ejemplo, el levantamiento del cerco sobre Gaza, el cese de la confiscación de propiedades para construir asentamientos para colonos judíos, el cese de la destrucción de propiedades, muchas veces por no tener permisos que las autoridades israelíes jamás conceden, y eso también lo dice el Banco Mundial, probablemente no sería necesaria una iniciativa como la de Kushner. Hay finalmente dos elementos que hacen presumir que no es una iniciativa que tenga particular relevancia para el gobierno norteamericano. Seb Chaffetz, en un artículo para la publicación Bloomberg, indica que más importante que lo que ocurrió en Bahrein, dicho sea de paso, la elección del país es cuestionable, ¿no? Es un régimen autoritario que reprimió a sangre y fuego manifestaciones populares que pedían una democratización del régimen político en el año 2011. Pero bueno, Chaffetz decía que el evento en Manama, capital de Bahrein, en realidad era una distracción secundaria respecto al evento principal en curso en el Medio Oriente en ese momento, que era la reunión en Israel de jefes de seguridad estadounidenses y rusos, que intentaban, según este artículo, establecer un modus vivendi que permitiera a Estados Unidos aislar a Irán, que es básicamente su rival fundamental en la región, y que lo que ocurría en Manama tenía como propósito hacer ver que los países árabes, que son aliados de Estados Unidos e Israel en el intento de aislar y contener el poderío iraní, o en el intento de derrocar al régimen en algunos casos en Irán, en realidad esa era su preocupación fundamental, pero era una salida para los países árabes, parte de esta alianza, decir que simultáneamente se estaba intentando hacer algo en el tema palestino.